Vuelve otra vez la polémica por la circulación de las bicicletas en Zaragoza. Asociación de peatones, discapacitados y personas mayores piden que no les dejen circular por calles peatonales ni plazas. Aseguran que esta medida incrementa el riesgo para el peatón. De momento, el ayuntamiento está estudiando la medida. Imágenes como esta, la de un ciclista cruzando una plaza a pie, es la que debería regir en Zaragoza. Esa es la opinión de varias asociaciones de peatones, personas mayores y discapacitados que se han unido para pedir que las bicis no circulen por las calles peatonales. Aseguran que no es necesario, por eso proponen estas 10 rutas por las que se puede cruzar el centro sin necesidad de ir por este tipo de vías. Piden también que estos recorridos se señalicen. Y lo que le proponemos entre todos al ayuntamiento es que en calles en las que no hay diferencia entre acera y calzada, no se permita la circulación. Aun cuando en esas calles pueden acceder residentes y carga y descarga, estos son accesos puntuales. Una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad auditiva o discapacidad intelectual no va a saber por dónde le va a poder venir la bicicleta. Piden proteger a los peatones y colectivos más vulnerables de las bicis, un medio de transporte necesario, aseguran, y del que no están en contra. A mí me parece bien, porque muchas veces los ciclistas tenemos que dar mucha vuelta, bajarnos de la bici, ir andando para que no nos multen, pero claro, siempre que haya un espacio señalizado. Siempre que no molestemos, me parece a mí con la bicicleta bien, vamos. Sí, bien, siempre que se respete mutuamente con los peatones, tengamos cuidado y dejen las zonas bastante claras. De momento no se puede circular por estas calles porque el plan está todavía elaborándose.